Muy bienvenidos a este su canal, en donde en la mayoría de los videos ustedes van a encontrar cosas relacionadas con el aprendizaje del idioma japonés, pero este video es igual que el anterior, en donde nos enfocamos en el aprendizaje de idiomas de manera general. En el anterior hablamos un poco de cómo llegar a la fluidez, de qué cosas no tenemos que pensar cuando pensamos en la palabra fluidez en un idioma. Entonces hoy vamos a hablar de una de las herramientas que nos ayuda a mantener el orden en nuestro aprendizaje, que eso es lo que queremos apuntar al final, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta herramienta? Nuestro cuaderno de lenguaje. Ahora ustedes me dirán, ¿y eso qué es? ¿Para qué me sirve un cuaderno de aprendizaje? Es muy útil, la verdad, porque así nos ayuda a enfocarnos hacia dónde vamos, de dónde empezamos, cuáles son nuestros puntos medios y hasta dónde queremos llegar. ¿Verdad? Porque es importante tener esa claridad en el proceso. Primero entonces tenemos que pensar, pero ¿por qué un cuaderno de idioma? Bueno, esto nos ayuda primero que todo a darnos cuenta de cuáles son nuestras metas, qué es lo que yo realmente quiero lograr y qué cosas necesito para llegar a eso donde yo quiero. ¿Sí? Entonces realmente este cuaderno nos ayuda a mantener nuestra motivación y tener un control de lo que yo ya he aprendido o de lo que me falta aprender. Bueno, entonces, de las primeras cosas que tengo que tener yo en mi cuaderno es, dependiendo del idioma que yo voy a aprender, ¿verdad? Pero la primera página van a ser mis metas. Por ejemplo, esto yo se los comparto también a mis alumnos de clases ya sea de inglés o de clases de japonés en la academia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero? Mantener mi meta. Tengo que escribir yo mi meta. Saber por qué yo estoy aprendiendo el idioma. Puede ser que quiero ir a estudiar una maestría, puede ser que quiero hacer amigos internacionales. Cualquier meta es válida, ¿sí? Entonces, luego de las metas vendría lo que son, por ejemplo, el alfabeto. Si es un idioma en donde yo tengo que aprender a escribir, como por ejemplo el árabe, el ruso, el coreano, el japonés, cualquier idioma donde yo tengo que aprender cómo escribir, esa sería la siguiente página. Escribir o fotocopiar y pegar en mi página lo que es el alfabeto de ese idioma que yo estoy aprendiendo. Luego lo que yo recomiendo sería, por ejemplo, palabras del vocabulario, que pueden ser palabras para decir, por ejemplo, los saludos de todo el día. Por ejemplo, buenos días, buenas noches, etcétera, etcétera, buen provecho, qué sé yo, dónde está el baño. Este tipo de frases ya formadas, ¿verdad? Que son como útiles. En el buscador de Google nosotros podemos escribir las frases más comunes en el idioma que nosotros estemos estudiando y esa, por ejemplo, sería la siguiente parte después de lo que son es el alfabeto, ¿verdad? Porque siempre es importante tener ya frases estructuradas. No importa si son muy cortas, como por ejemplo solo buenos días, porque lo que queremos es ir adentrándonos en el idioma. Entonces, luego de que ya tengo esas tres primeras partes, voy a pasar entonces, por ejemplo, dentro de lo que son las frases, pueden ser los números, los colores, ¿verdad? Que son de las cosas más como primordiales que uno aprende en cualquier idioma, ¿ya? Luego de eso, entonces, pasamos a ver ya una parte que sería ya gramática. Obviamente vamos de acuerdo a dónde estamos en el nivel. Puede ser un nivel totalmente principiante o un nivel más avanzado. Pero siempre dejar esas páginas en donde nosotros podemos ver exactamente hacia dónde voy y qué cosas yo necesito para poder llegar ahí. ¿Qué cosas entonces de gramática debe de estar ahí? Bueno, lo primero de las cosas que tenemos que ver es estructura. Sí, cuando iniciamos es bueno conocer una estructura para saber exactamente dónde vamos a ubicar las pequeñas partes que componen, por ejemplo, una oración. En las primeras partes nosotros ya vimos oraciones previamente elaboradas, ¿verdad? Que esas son las que vamos a estar repitiendo de manera constante. Así como les mencionaba yo en el video anterior, la repetición sistemática de, ¿verdad? Porque eso hace que activamente nosotros estemos pensando, por lo tanto hay un aprendizaje activo, no tanto pasivo, ¿verdad? Entonces cuando ya identificamos eso, identificamos las estructuras, van a aparecer lo que son los verbos, que es una parte fundamental en cualquier idioma porque es las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces conocer los verbos y cómo son las conjugaciones
sencillas o iniciales de los verbos, claro, dependiendo de cómo vamos. Yo me estoy enfocando ahora en un nivel totalmente principiante, ¿verdad? Entonces, de manera sencilla, ¿cuáles son esas maneras de conjugar? ¿Cómo conjugo yo realmente el verbo? Entonces, cuando ya vemos estructuras, cuando ya vemos los verbos, entonces ya podemos identificar cuáles son las reglas o patrones que componen ese idioma, por lo menos de manera sencilla. Repito, me estoy enfocando en personas principiantes en el idioma. Luego, entonces, podemos volver a repasar las frases que ya vimos antes y ver exactamente cuál es la estructura y darnos cuenta de que todas esas piecitas que hemos visto tienen un sentido ya práctico. Y ya puedo entender de manera un poco más completa cómo es la gramática de ese idioma. Si estudiamos constantemente, ¿verdad? Que ya sabemos que existen muchos métodos para poder estudiar. Uno de los métodos que yo les recomiendo es el método Pomodoro. ¿Qué es este método? Fácil. No es estar todo el día 3 horas, 4 horas en un solo día, ¿verdad? Y seguidas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no funciona así. Nos aburrimos. Después de 20-25 minutos realmente nos aburrimos y tendemos a irnos con cualquier cosa que pase. Algún ruidito ya me desconcentré. Entonces, ¿cuál es la idea de este método? Estudiar 20 minutos así corrido, descanso 15, 10, vuelvo a estudiar y así más o menos. Claro, eso depende de cuánto tiempo nosotros tengamos, que es lo que ya habíamos hablado en el video anterior. ¿Cuánto tiempo yo dispongo realmente para estudiar? Pero que sea un estudio que es totalmente activo, ¿verdad? Entonces, si solo puedo estudiar 25 minutos en un día, está muy bien, pero realmente hacerlo. Hay muchas personas que dicen, no es bueno estudiar todos los días, pero es que eso depende de cuánto tiempo nosotros le estemos dando. Si son 25 minutos al día, creo que sí se puede hacer todos los días de la semana, tal vez dándome una recompensa yo al final de decir, los fines de semana no voy a estudiar porque ya estudié 5 días. Ahora, si por ejemplo nosotros estudiamos semanal, no hay que dejar de estudiar un lunes si ya tuvimos el fin de semana libre, porque se nos olvida, ¿verdad? Eso es lo que hablábamos la última vez, se nos olvida porque no estamos constantemente repasando de manera consciente. Entonces eso es fundamental para yo realmente poder recordar. Por ejemplo, si lo que quiero recordar son frases, qué sé yo, 100 frases, a la semana me pongo yo la meta, que es la primera página, y digo yo, en esta semana me voy a aprender 100 frases. Creo que es mucho, pero pueda que alguien lo pueda lograr, ¿verdad? Entonces, si lo tiene como meta, tengo que estar yo repasando todos los 7 días de la semana porque son 100 frases. Obviamente yo veo cuánto por día, cuántas frases voy a distribuir, ¿verdad? Porque por eso es importante el cuaderno de idiomas, porque ahí es donde nosotros ponemos nuestro planificador. ¿Qué es entonces el planificador? Sería la siguiente parte de nuestro cuaderno de idiomas. Ya tenemos la frase básica, ya tenemos la motivación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que falta hacer? Hacer por semana, o por mes, o por 15 días, la planificación de qué quiero yo lograr en esta semana, en esos 15 días, en ese mes, ¿verdad? Cuando yo ya tengo definida esa meta, ese objetivo de manera general, entonces lo voy a separar por días, ¿sí? Igual esto yo se los comparto también a mis alumnos, más que todo en el idioma japonés porque es un idioma un poco más complicado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, el día lunes, por ejemplo, comenzando desde el lunes, voy a leer 5 páginas o voy a leer una página de un cuento. ¿Para qué? Porque al final de esta semana yo me tengo que aprender 15 palabras de vocabulario nuevo, por un decir. Entonces, con esta página de este cuento, con este podcast de 15 minutos, con esta canción, ¿verdad? Lo voy a escuchar un día completo, esa canción, que está en el idioma meta. ¿Verdad? Yo poniendo el idioma japonés, una canción de un anime, de un open de un anime, que me guste mucho, o una canción de un videojuego que esté en japonés, o una canción de una película que esté en japonés. Todas las actividades que yo voy a poner, por ejemplo, que están destinadas a que a la semana yo me pueda aprender 10, 15 palabras de vocabulario, o vean que es poco realmente lo que estoy diciendo que voy a lograr en una semana, considerando que tengo que trabajar, o que tengo que estudiar, o que tengo más tareas, etcétera, etcétera. Entonces, por día, yo dispongo qué es lo que voy a hacer. Y durante todo ese día, así como dijimos en el video anterior, yo voy a estar repasando las palabras que aparecieron en esa canción.
las palabras que aparecieron en esa página del cuento, las palabras que dijeron en ese podcast. Ahora, recordemos que ese material extra que yo voy a ir añadiendo, tiene que estar en conjunto preferiblemente con las lecciones que se dan en una clase. ¿Por qué? Si recordamos en el último video, todos estos audios, todos estos ejercicios que se dan en una clase aportan un montón, pero como habíamos hablado, es un ambiente bastante estéril. Quiere decir que se ajusta mucho a practicar esa gramática, pero en la vida real es mucho más fluido la manera en la que uno interactúa. Por lo tanto, a la par de ese material que se da en las clases, siempre es bueno agregar podcast. No necesariamente podcast del aprendizaje del idioma, que eso no está mal, ¿verdad? Pero si podemos encontrar un podcast de una persona que esté hablando en ruso sobre lo que le gusta comer, porque yo estoy aprendiendo ruso, ¿verdad? Entonces esta persona está hablando sobre lo que le gusta comer, pero lo está haciendo desde el punto de vista de un nativo que habla sobre lo que le gusta comer. Es decir, todos estos materiales extra que yo voy a ir agregando tienen que ser material de uso cotidiano, ¿sí? Porque ahí es donde nos damos cuenta cómo realmente funciona el lenguaje, porque no es lo mismo. Muchas de las cosas que están en los libros de texto en cualquier idioma solo funcionan en el libro de texto. En la vida real la gente utiliza palabras que son ya costumbrismos, por ejemplo, o palabras que están recortadas, que son una acortación de la palabra porque tal vez es muy larga. Los japoneses tienden a hacer mucho eso de reducir las palabras a cosas más cortas, dos palabras, dos sílabas, por ejemplo, en lugar de la palabra completa que aparece en el libro. Entonces es bueno llevar a la par estos materiales extra. Por ejemplo, yo siempre recomiendo mucho Friends porque es una de las series que todo el mundo conoce y está traducida en muchos idiomas. Entonces, por ejemplo, si alguien está aprendiendo inglés, Friends es muy bueno. Primero verlo con subtítulos y ya luego escucharlo así en subtítulos, porque así nos vamos forzando y son conversaciones casuales y naturales que no tienen nada que ver con un entorno educativo. Ya cuando hemos hecho todas estas actividades y lo tenemos así bien distribuido en nuestro planificador, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, termina la semana. Es súper importante ver cuál era mi meta, qué cosas alcancé y qué cosas no alcancé. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, en el planificador que le comparto a mis alumnos, hay varias actividades que pueden hacer. Hay muchas aplicaciones que pueden utilizar. Yo, en lo personal, no soy mucha para las aplicaciones, pero hay mucha gente que sí. Entonces yo por eso les comparto. Yo de todas las cosas que les comparto, no necesariamente las van a hacer todas, pero sí es bueno probar para saber qué funciona conmigo. Entonces es vital saber cuál es mi estilo de aprendizaje. Eso también lo hablo con mis alumnos, saber yo cómo aprendo más fácil. Las imágenes, por ejemplo, son cosas que de manera universal entendemos bastante fácil. Sí, como cuando, por ejemplo, nos llega un mueble de IKEA y nos aparece cómo armarlo. Realmente no siempre leemos las instrucciones escritas, sino que nos vamos por los dibujos porque es más sencillo seguirlo. Pasa lo mismo con los idiomas. Relacionar qué es lo que yo estoy aprendiendo con una imagen. Ya, esos son métodos de memorización que son bastante útiles, ¿verdad? Entonces, relacionar lo que yo estoy aprendiendo con algo que yo ya conozco. ¿Sí? O con 3 palabras de vocabulario, hacer una historia. Es más fácil que yo recuerde eso a que recuerde la palabra aislada. Si yo ya hago ese tipo de uniones, es más fácil que yo recuerde lo que estoy aprendiendo. Por lo tanto, cuando yo ya empiece a hacer de manera objetiva, revisar qué cosas yo he logrado en la semana, va a ser más fácil y voy a ver más rápido mi progreso, que a veces esas son de las cosas que uno cuando está recién aprendiendo es, ay, no avanzo, ay, no me aprendí esto, pero esto es parte del proceso. Si hacemos el proceso más divertido y más a lo que a nosotros nos gusta, es más fácil que logremos el aprendizaje. Pero eso, claro, se da cuando yo ya sé mi estilo de aprendizaje. Entonces, cuando yo ya hice lo que es revisar qué cosas me han servido, siempre voy a encontrar cosas donde yo digo, oh, acá tengo problema. Acá no logro entender esto. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? En eso que me está dando problema. ¿Ah? Por ejemplo, si volvemos al idioma japonés, muchas de las cosas que dan problemas son katakana
y los kanjis. Es de lo que más da problema. Hiragana no tanto, ¿verdad? Porque en japonés son 3 escrituras. Entonces si yo digo, bueno, estoy un poco atrasada en lo que es katakana, me voy a enfocar un poco más. En lugar de tener, por ejemplo, un día de la semana dedicado a lo que es katakana, voy a poner 2 días a la semana. Todo con tal de estar repasando de manera constante y consciente esto que yo sé que me hace falta. Pero si no hago un planificador, si no reviso qué cosas yo he logrado o qué cosas me hace falta, qué cosas se me dificultan, no voy a saber eso. Por eso es importante tenerlo claro y anotado, porque así yo puedo llevar control y sé exactamente dónde estoy débil. Entonces, donde yo estoy débil, me voy a enfocar un poquito más. Y no es que en un día voy a estudiar 3 horas seguidas, no se los recomiendo. Pero sí espaciado en el día. Por ejemplo, 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde y en la noche, en la noche ya puedo estudiar 25 minutos, 40 minutos, entonces lo divido, ¿verdad? Eso es lo que tengo yo que fijarme, con cuánto tiempo dispongo para saber en cuánto tiempo en un día yo puedo separarlo. No preferiblemente todo junto porque entonces se nos va a olvidar porque es mucho tiempo y realmente nos vamos a distraer. Pero sí, para eso es importante el planner y nuestro cuaderno de idiomas. Entonces, recapitulando, haciendo como un resumen, nuestro cuaderno de idioma nos ayuda a llevar un control, a mantener la motivación, saber hacia dónde voy. Luego aprenderme algunas frases, algunas palabras, etcétera, etcétera. Y por último, creo que es lo más importante que hay que tener en cuenta, es el planificador, porque es el que me ayuda a mantener semana a semana no solo la motivación, sino un orden hacia dónde voy y qué es lo que realmente estoy logrando, en qué cosas yo estoy fallando, qué medios me han servido, qué medios no me han servido. Los medios que no me han servido, por ejemplo, si yo les recomiendo Anki, por ejemplo, que sí se los recomiendo mucho, vean el video porque también está acá, se los voy a dejar ahí en la parte de abajo. Si en un dado caso dicen, no, pues a mí no me funcionan las aplicaciones, por ejemplo, mi caso, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar otra manera, por ejemplo, música. A quien no le gusta la música, a la mayoría de las personas nos gusta, entonces escuchar este tipo de cosas, cambiarlo, saber hacia dónde yo apunto más fácil en mi aprendizaje, si soy más visual, si soy más auditivo, etcétera, etcétera. Cómo se me hace a mí más fácil. Pero no puedo saber esas cosas si realmente yo no pruebo, ¿verdad? Entonces nuestro cuaderno de idioma nos ayuda a mantener ese orden en el aprendizaje. Creo que hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya servido mucho, montón. No se les olvide suscribirse, darle like y compartir, que me ayudan mucho a seguir creciendo. Y si tienen interés en mis clases, entonces en la parte de abajo también le voy a dejar el correo o la dirección, por ejemplo, de nuestro Instagram, en donde nos pueden encontrar. Les deseo muchos éxitos en esta bella aventura muy difícil de aprender un idioma. Cualquier consulta, estamos a la orden, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Entonces, ¡chao!